pecados y los hundes en lo profundo de la mar, Señor, y que te olvidas de ellos. Y así, Señor, como tú te olvidas de ellos, Padre Santo, en nosotros ya no haya más culpa, en nosotros ya no haya más remordimiento, sino podamos ser libres de toda culpa, Señor, por lo que ya hemos pedido perdón, Señor. Dejamos nuestro pasado atrás, dejamos las ataduras atrás, y por medio de tu Hijo amado Jesús, hoy declaramos que somos libres, libres para entrar en tu presencia, para que el Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero haya podido adorar al Señor. No sé si puso atención a la letra de cada canción. La primera letra que nos decía, si alguien nos puede decir. La primera letra de la canción hablaba sobre llevarnos a la presencia del Señor. Primero le decimos al Señor que Él nos lleve a su presencia, que nos permita estar dentro de su presencia. Posteriormente, la segunda adoración que tomé fue: soy amante de tu presencia, porque estando ahí en la presencia del Señor nos enamoramos de esa presencia. Y cuando entendemos quién es el Señor, cuando sabemos quién es el Señor, es cuando venimos y le damos el honor que se merece, porque estando en Él sabemos que solo Él es merecedor de todo honor. Y ya ahí es cuando nos damos cuenta de nuestro amor hacia Él y se lo decimos a Él. Eso significaban estos 4 cantos de adoración que yo tomé esta noche. Bueno, vamos a comenzar. Como sabemos, este es el 6º día. Este año el Señor le reveló a nuestros pastores que es: la presencia era contigo. Y sabe, ayer hablaba con mi amiga, y con esta mi amiga, siempre que nos ponemos a hablar, como que el Señor nos va dando algo en medio de esa plática. Y yo le decía: mira, fíjate que este año lo que le reveló el Señor a los pastores fue: la presencia irá contigo, o la presencia estará con cada uno. Y me dice: me parece interesante. ¿Sabes por qué? Me decía: porque muchos están hablando que este es el año de la retribución, que es el año de la restauración y todo, y acá es el año de tu presencia irá contigo. ¿Y por qué la presencia irá con nosotros? ¿Qué quiere mostrar el Señor este año a cada uno de nosotros? Entonces es interesante que para Iglesia Remanente haya sido revelado. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. No exactamente en la visión que el Señor ha traído específicamente a la iglesia, y por qué es: tu presencia irá, en mi presencia irá contigo, o la presencia del Señor. ¿Usted se ha puesto a pensar el por qué? ¿El por qué lo habrá dicho el Señor? Porque estamos en estos 12 días, pero es bueno saber que la presencia del Señor irá con nosotros. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esa visión que el Señor ha revelado? Esperemos que en el transcurso de estos días y en el transcurso del año el Señor nos revele por qué es tan importante su presencia, por qué no habló a esta iglesia de restauración, de retribución, sino habló de presencia. Y fue tan claro para hablar de presencia. Entonces es importante que podamos meditar en ello. Este tema lo titulé: consecuencias de la presencia. No se preocupen, no voy a tardar mucho, pero sí vamos a leer. Vamos a leer bastante. El día lunes, Alanis no me dejará mentir, que estando ahí atrás cuando cantábamos y estábamos ahí atrás con Alanis, yo le decía a Alanis: quiero hablar sobre Elías, porque me dijo: ¿ya sabes de qué vas a hablar? Y yo, o no sé si yo le dije: yo quiero hablar sobre Elías. ¿Y qué vas a decir? No sé, pero yo quiero hablar sobre Elías. Y el Señor, como que si el Señor en medio de la alabanza me hubiera dicho: Elías. Y ayer todavía le decía: yo quiero hablar sobre Elías. Le decía yo a Alanis mientras regresábamos a la casa, le decía yo: yo quiero hablar sobre Elías. Yo: Elías. Pero a mí me gusta mucho Elías, yo creo que usted ya sabrá por qué. Pero estando ahí,
vi el primer versículo que habla de Elías y me impactó la segunda frase. ¿Y quiénes trajeron Biblia que la pueda levantar? Levante su Biblia. Ahora, denle un aplauso a aquellos que trajeron Biblia. Paréntesis, no perdamos la costumbre de andar nuestra Biblia, por favor. Entonces, quiero que nos vayamos al Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces leamos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y quiero que pongan atención y resaltemos esta parte: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. Para mí fue impactante. No sé si para usted lo es, pero para mí en lo personal, leer ese versículo, que el primero que habla de Elías, y él dice, vive Jehová mi Dios en cuya presencia estoy. Entonces me encuentro con este versículo y me encuentro con la vida de Elías y digo, aquí hay presencia en este hombre. Entonces por eso es la consecuencia o las consecuencias de la presencia. Yo enlisté algunos puntos, hay muchos puntos, pero yo solo enlisté unos cuantos, y para eso vamos a usar mucho el capítulo de Reyes porque estamos hablando de Elías y vamos a hablar de Elías en estos 15, 20 minutos. Entonces, el primero es la presencia. La presencia trae una guía que se sigue. El primer punto es la presencia trae una guía que se sigue. Primera de Reyes, capítulo 17, del 2 al 5, perdón que vaya rápido, pero si no, no nos dará tiempo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Ponga atención que van diciendo los versículos. Nos pasamos en el mismo capítulo al 9 y el 10. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Nos pasamos al capítulo 18, versículo 1 y 2. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Nos pasamos al versículo 36 del mismo capítulo. Y dice, permítame, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Entendió la relación de estos versículos? ¿Sí? Entendimos que el Señor le hablaba a Elías de a dónde debía ir, y él obedecía. Ayer, hermana Ingrid, nos hablaba de que Jehová, que Dios sea nuestro piloto. Y es acá. Cuando la presencia de Dios está en alguien, hay guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía sobre los caminos que debemos seguir. Y nuestra parte, al buscar la presencia, es escuchar y obedecer. Ahora, usted cuando busca la presencia, ¿escucha a Dios? Y cuando escucha a Dios, ¿le obedece? ¿O solo escucha a Dios y hace caso omiso porque a su parecer no cree que sea lo correcto? ¿Sabe? Le voy a contar algo que me pasó. Yo creo que se lo conté a Daniel la semana pasada. Me ofrecieron algo.
que era una propuesta muy interesante y que me convenía en gran manera. Pero yo tenía una duda, una inquietud de decir que no. Y vine y oré con mi abuelita. Le dije, podemos orar porque yo necesitaba la respuesta del Señor. Y ella me dice, no, la respuesta es no, hay que esperar. Entonces yo vine y dije no. Cuando me respondieron, empecé a entender y dije, lo mejor fue no. Pero me quedaba esa inquietud de humano y de que yo decía, ¿yo habré hecho lo correcto? ¿Yo habré hecho lo correcto? Y luego recibí por medio de una persona, me dijo, era para una puerta. No le voy a decir qué puerta, pero era una puerta. Y me dice, fíjate que esa puerta se cerró. Y yo, ¡ah! Era el Espíritu Santo diciendo no. Él ya me había dicho que no. Y a veces uno viene y cuando uno busca la voz de Dios, uno a veces quisiera, porque yo, un gran porcentaje, yo quería decir sí. Y me convenía. Y yo quería decir sí. Pero habían cosas que me decían que no, la inquietud. Y en eso el Señor viene y dice no. Y todavía se queda uno con eso de, ay, mejor hubiera dicho que sí, o en su humanidad. Y uno es incrédulo muchas veces a la presencia del Señor, a la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Pero es como les digo, la presencia trae una guía que se sigue. ¿Qué hacía Elías? Acá lo vimos y decía, Jehová le decía, ve allá, ve aquí, ve allá. Y él decía, sí, yo voy. Y muchos de los hombres que han estado en la presencia del Señor, podemos decir a Abraham que el Señor les decía, ve allá, y él iba allá. Hombres de la Biblia que seguían, que estaban en la presencia de Dios, que oían la voz de Dios y que seguían la voz de Dios. Porque es muy diferente venir y solo buscar la presencia, venir y escuchar a Dios, venir y seguir a Dios. Son 3 puntos que deben seguirse. No es solamente venir y entrar en su presencia. En su presencia vamos a encontrar una guianza. Y quizás Él por eso nos está diciendo que en este año quiere que su presencia vaya con nosotros, porque Él quiere guiarnos en este año. No sabemos por qué, no sabemos qué es lo que nos prepara este año, porque el 2020 todo lo empezamos con una planificación. Ahora díganme, ¿qué lograron hacer? ¿Qué lograron hacer? ¿Qué lograron terminar? Por lo menos yo no hice muchas cosas. Jóvenes con propósito, mucho del calendario que se tenía ahí no se pudo realizar. Yo llevé un curso el año pasado en la universidad que se llamaba Presupuestos, y como él decía, estamos en incertidumbre. No sabemos qué nos prepara el 2021. La economía no estaba preparada para esto, nos decía el licenciado. Y es cierto, estamos en incertidumbre. No podemos saber qué nos prepara el año 2021. Por eso tal vez Él quiere que entremos en su presencia, porque Él quiere guiarnos en este año. Él quiere que su voz sea escuchada y audible para que nosotros podamos movernos y obedecer a lo que a los lugares en los que Él nos quiere tener. No sabemos si quizás va a ser otra vez en nuestro hogar. No sabemos si quizás si ya vamos a entrar en la normalidad de aquí en julio. No lo sabemos. No sabemos. Pero sí, Él quiere que entremos en su presencia, porque ahí vamos a encontrar una guía. Y esa es la consecuencia de entrar en la presencia del Señor, que vamos a encontrar guianza. Número 2, y voy más rápido, la presencia se nota. Acá no voy a leer un versículo, pero lo sabemos. Cuando hay presencia del Señor en una persona, esa presencia se hace notar. Y alguien se lo va a decir, alguien lo va a ver. No es necesario que usted haga grandes cosas, esa presencia va a reducir, porque el Señor lo va a enaltecer. Cuando usted lo busca en lo secreto, Él se va a encargar de lo demás, y esa presencia se va a saber, porque usted va a amar más, porque usted va a saber cómo amar, porque van a decir, esa persona tiene algo diferente. Número 3, la presencia
hace milagros. Y vamos a leer rápido. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17:14-16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y caminó él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Primera de Reyes 17:22-23. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento en la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse en holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fue cuando llovió. Primera de Reyes 18:41-45. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hay más versículos, pero por el tiempo no se los voy a decir. La consecuencia de la presencia de Dios es que trae milagros. En la presencia del Señor hay milagros. Y usted dirá: pero no he partido el mar en dos, pero tal vez yo no he sanado enfermos. Pero yo le digo, el primer milagro que usted recibe es la salvación. Y ese milagro es el que usted puede compartir, y es el que Dios espera de usted. ¿Y usted qué sabe si quizás le comparte a alguien ese milagro? Él recibe el milagro de salvación, y Él es el que hace milagros de sanación a causa del milagro que usted llevó de Él. Usted no espere abrir los mares cuando ya tiene los milagros que Dios espera de usted. Amén. Otro milagro es la oración. ¿Cuántos en estos momentos no necesitan de una oración por COVID? No necesitan de una oración por restauración de finanzas, y no tienen a alguien que lo ayude a orar. Hablaba hoy con otra mi amiga, porque estamos hablando por una persona a la que queremos mucho, y es cierto, ella me decía: vos, no hay quien lo ayude a orar, solo vos y yo, no hay más. Solo vos y yo somos los que lo podemos ayudar a pelear en lo espiritual. Y sí le decía yo: correcto, solo vos y yo lo podemos ayudar, porque de ahí toda su familia no cree en Dios como quizás nosotros lo hacemos. Entonces, usted no sabe, pero el milagro de la oración es lo que muchas personas están esperando, y quizás solo lo tienen a usted. Entonces, la presencia del Señor hace milagros. Esa es la consecuencia. Número 4. La presencia trae poder y respuesta. Elías, cuando se ofreció un holocausto, le dijo a los hombres que buscaban a Baal. Y entonces vinieron ellos y adoraban a sus dioses, y no lograron que sus dioses les respondieran. Eso dice este capítulo. Pero luego viene Elías, y es lo que leímos en el 18:36. Juntó sus piedras, puso agua, y dice: vive Jehová, y todo, y desciende fuego del cielo.
La presencia trae poder y respuesta. Poder y respuesta. En la presencia del Señor hay poder. En la presencia del Señor, cuando nosotros entramos en esa presencia, podemos venir y decir: en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Pero eso lo logramos en la presencia del Señor. Y lo debemos entender, porque a veces venimos y decimos: en el nombre de Jesús fuera. Pero en realidad, ¿usted tiene la autoridad para hacerlo? ¿O no? ¿O es porque quizás no ha estado en la presencia del Señor? Porque en la presencia del Señor hay poder. Y en la presencia del Señor, cuando usted echa demonios en el nombre de Él, por supuesto que va a tener una respuesta, así como Elías tuvo respuesta cuando él oró y descendió fuego del cielo. Porque había respuesta, porque había respaldo. ¿Y por qué había respaldo? Porque había presencia, como leíamos en 17:1, en cuya presencia estoy, decía Elías. Número 5, la presencia atrae. La presencia atrae enemigos. Primera de Reyes 19:1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu rostro como la de uno de ellos. No crea que en la presencia del Señor no va a traer una consecuencia del enemigo, porque no es así. Es cierto, en la presencia del Señor hay gozo, hay paz, hay fortaleza, pero mientras usted más busque a Dios, más el enemigo se van a levantar en contra de usted, y usted lo tiene que saber. Alguien se va a levantar cuando usted esté buscando a Dios. Satanás se va a levantar cuando usted está buscando a Dios, porque a él no quiere que usted busque a Dios. Porque Él sabe que mientras más se fortalezca usted va a hacer más milagros. Más milagros de llevar el Evangelio a otras personas. Entonces, la presencia del Señor atrae enemigos y usted debe estar preparado para ello. Usted debe estar consciente de eso. Está bien, vamos a decir, en la presencia del Señor vamos a encontrar todo, pero también vamos a encontrar personas que no van a estar agradecidas con ello, personas que se van a levantar en contra de nosotros, pero nosotros no estamos solos. Es más grande el que está con nosotros, el que está de nuestro lado. Amén. Número 6, la presencia transforma. Quiero que diga esto conmigo y que lo grite. Somos humanos, pecadores e imperfectos. Ahora digámoslo junto. Somos humanos, pecadores e imperfectos. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué pasó cuando Jezabel amenazó a Elías? Que alguien me diga. Se escondió, se encuevó, le dio miedo, y unos dicen, le dio depresión. Eso es lo que dicen muchos. ¿Y por qué le digo esto? Porque somos humanos, somos pecadores y somos imperfectos. Elías, los milagros que vimos antes de que él se escondiera, Elías había hecho. Y ustedes dirán, él ya había hecho milagros, él ya había matado a espada, él ya había hecho esto, y luego viene una mujer, lo amenaza y él se va a esconder. ¿Por qué? Porque él es un humano, es imperfecto y es débil como nosotros también. Vamos a errar, vamos a tropezar, vamos a caer. Me gustó mucho lo que la pastora decía el domingo, donde hablaba de que aún siendo pecadores, tenemos esa misericordia de que el Señor venga y nos dé de su presencia. Eso no quiere decir que sigamos pecando, pero en medio de esa humanidad es que podemos venir y decir: Señor, perdóname porque me equivoqué. Entonces la presencia del Señor transforma. Porque no importa cuál sea el pecado, no importa lo que usted está haciendo, pero la presencia del Señor lo va a transformar y le va a dar las fuerzas que usted
necesita para poder levantarse. Y cuando venga otra vez el Señor y le diga, levántate, usted va a ser como Elías, que se va a levantar del lugar en donde esté, porque la presencia de Él estará con usted cuando usted venga a Él y se postre delante de Él. Y le quiero decir esto de la presencia del Señor transforma, porque el Señor me decía esto anoche, y es, si nosotros no logramos entender, si nosotros no logramos ser transformados en lo que fue el año 2020, le repito, si usted no logró entender lo que fue el año 2020, si usted no logró ser transformado en el año 2020, ¿está preparado para el 2021? ¿Usted entendió qué fue el 2020? Esto lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Era marzo, abril, cuando yo me junté en la clínica con la pastora y ella me decía, va a resaltar la verdadera esencia de las personas, se lo parafraseo. Y me di cuenta de eso. Y sí. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo personas que creía conocer, desconocí. No pensé que fueran así, porque salieron a relucir. ¿El 2020 en qué lo transformó a usted? ¿En qué se convirtió usted? Las circunstancias que pasamos y que seguimos pasando del 2020, ¿en qué nos han ayudado o en qué nos han transformado? Esa cueva que pasamos, ¿en qué nos transformó? ¿Sabe? La presencia del Señor nunca dejó a Elías. Nunca lo dejó. No importando ya cuando él iba caminando hacia la cueva y ahí lo alimentaba. Él caminando hacia la cueva y el Señor así como que solo viéndolo, ¿verdad? ¿Qué haces? Y ya cuando estaba en la cueva, ¿qué estás haciendo ahí? Pero su presencia nunca lo abandonó. ¿Sabe qué hizo la presencia del Señor? Lo transformó. ¿Y usted está buscando la presencia del Señor para ser transformado? ¿O no está buscando la presencia del Señor? Porque si usted no está siendo transformado, pregúntese qué presencia, si está recibiendo verdaderamente la presencia del Señor, porque transforma la presencia del Señor. Y punto número 7 y el último, la presencia te seguirá hasta el final. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, si no me equivoqué. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió en el cielo en un torbellino. ¿Cuántos hombres no vieron la muerte? Correcto, 2. Enoc y Elías. Y es por eso que estos hombres me intrigan y me siguen causando intriga. Y de Enoc no se habla mucho, solo dice, y Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Y a Elías se lo llevó Dios en una carroza. ¿Quiénes eran ellos para que la presencia del Señor estuviera tan fuerte con ellos y lo acompañara en toda su vida? ¿Quién era Enoc? Que la Biblia no da mucho sobre él, pero que dice que caminó con Dios. Solo vemos a hombres que evidentemente la presencia de Dios estaba con ellos. Y en la presencia de Dios ellos encontraron a un amigo. Ellos hicieron una amistad entrañable. Pero ¿qué había en ese corazón para que el Señor no les permitiera sufrir de la muerte? Para que el Señor se los llevara. ¿Sabe algo que también me asombraba? Y es que estamos hablando también de Moisés. Y en el monte de la transfiguración apareció Moisés y Elías. Es interesante, digo yo, lo que el Señor nos está hablando estos días. Es de mucho pensar, es de entender qué es lo que quiere darnos el Señor. Como les decía, la presencia te seguirá hasta el final. ¿Por qué? Porque era tan fuerte la presencia del Señor que vámonos, le dijo. ¿Quiénes quieren llegar a ese punto? ¿Quiénes están seguros de que si hoy murieran, la presencia se los lleva de una vez con el Señor?
pero eso solo va a ser la presencia que podamos establecer nosotros acá. Padre nuestro dice que la presencia debe establecerse acá. ¿Dónde es acá? Acá. El reino debe ser establecido acá. ¿Cuál es el reino del Señor que debe ser establecido acá? La presencia de Dios irá con nosotros, pero a la medida que nosotros anhelemos y busquemos de esa presencia traerá cambios en nuestra vida, así como consecuencia. ¿Sabe? La presencia de Dios en nuestra vida trae beneficios, pero usted anhela esa presencia o solo quiere la presencia. Porque yo puedo querer la presencia. Yo puedo querer la presencia porque entiendo los beneficios que trae a mi vida, entiendo que hay paz, entiendo que hay gozo, lo entiendo, pero yo anhelo esa presencia. El primer canto decía, mi alma clama a ti, mi alma clama a ti, porque entendía la necesidad de esa presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que nos pongamos de pie porque ya me pasé de tiempo. Y quiero que cierre sus ojos y vamos a escuchar de fondo este canto. Y perdón que me atrasé. Les dije que no me iba a tardar y fallé. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y mientras vamos a orar vamos a escuchar el canto que cantamos. El mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.